Un saludo para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, a las familias, a los creyentes, desde las instalaciones de Iglesia Templo Jerusalén. Pues estamos tratando de llegar a ustedes, a su hogar, a su recámara, a su corazón. Son tiempos que estamos viviendo especiales y en una forma pues extraordinaria. Queremos traer una charla, una plática, una conversación con cada uno de ustedes, aprovechando, ¿verdad? Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Escritura dice la palabra del Señor, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Qué importante. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Qué importante entonces es entender que necesitamos mucho la instrucción, la enseñanza dice que es luz. La luz pues nos trae la instrucción, educación, conocimiento, revelación. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que yo quiero ponerme en contacto con ustedes. Quiero presentar a un evangelista que es pastor. El reverendo Cristóbal Ceniceros está con nosotros en esta tarde y vamos a tener el tiempo para escuchar de la experiencia, de la exposición de la palabra de Dios sobre liderazgo, sobre enseñanza, sobre ser un vaso, un instrumento en las manos de Dios. Mi nombre es Daniel Bustamante y quiero presentarles a ustedes a nuestro hermano Cristóbal, pero hagamos una oración. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias por el privilegio, por la oportunidad, la bendición de estar en tu presencia, que es bendita. Como siempre, Señor, abrimos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a la verdad de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con ustedes el reverendo Cristóbal Ceniceros. Amén. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarles y llegar hasta la intimidad de su hogar utilizando este medio de comunicación. El propósito que nos mueve siempre al compartir la palabra es ser de bendición. Llevar para ustedes un consejo, algo que beneficie. Y yo le agradezco infinitamente al doctor Daniel Bustamante por esta invitación que me ha hecho para estar compartiendo aquí desde las instalaciones de la Iglesia Templo Jerusalén para todas aquellas personas que nos miran en cualquier parte del mundo y que que hablen este idioma. Espero que Dios bendiga esta palabra que pienso compartir en este instante. Yo le he puesto como tema grandes liderazgos. Grandes liderazgos. Y quiero leer en el libro de Josué, capítulo 3 y versículo 7, dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué, que iba a tomar el lugar de Moisés, porque ya Moisés había partido, ya había salido de campamento y ahora Josué tenía que tomar el lugar de él. Y este principio, amigos que nos escuchan, que Dios le dijo a Josué: yo te voy a engrandecer, así como engrandecí a Moisés, y te voy a engrandecer delante de todo el pueblo, para que sepan que como estuve con Moisés, voy a estar contigo, estaré contigo. Este principio funciona todavía en la actualidad. O sea que si aceptamos sus órdenes y acatamos a lo que nos dice, entonces Él va a hacer eso con nosotros. Aquellas personas que aspiran al liderazgo deben de pensar que es Dios el que debe de engrandecerle, que es Dios el que debe de tomarle de la mano para llevarle en ascenso. No motivarse él mismo, no promoverse él mismo, sino esperar que Dios se encargue de hacer esto. Ahora bien, la palabra líder
no la encontramos en las Sagradas Escrituras. No lo vemos ahí. Pero es sinónimo de jefe. Es sinónimo de jefe. Y el diccionario describe las palabras de líder y liderazgo de la siguiente manera. Líder quiere decir jefe de un grupo o partido político. Eso es como describe el diccionario la palabra líder. Liderazgo quiere decir funciones o calidad de líder. También influencia de los líderes. Es lo que significa la palabra liderazgo. Ahora bien, los liderazgos que han trascendido nacieron muchas veces a raíz de las injusticias de los poderosos, de sus desmanes y excesos. Y de esta manera se levantaron personas que asumieron la actitud de líder, pero a raíz de lo que veían negativo que hacían algunas personas con sus semejantes. Y ejemplos de esos tenemos muchos. Y yo le voy a compartir algunos. Tal vez usted no esté enterado de algunos de ellos, pero el propósito es dar luz a lo que le quiero enseñar esta tarde. Uno de los liderazgos que en México hasta el día de hoy es recordado es de un señor conocido como Doroteo Arango. Doroteo Arango era un trabajador de una hacienda. Trabajaba para ese hacendado. Pero un día violaron a la hermana de Doroteo Arango. La violaron. Eran muchas las arbitrariedades que se cometían en aquellos años por parte de los poderosos para con los débiles. Y este muchacho, cuando ve que hacen eso con su hermana, lo que hace es matar a ese señor. Así que al quitarle la vida, pues le esperaba la muerte a él. ¿Y qué hizo? Huyó a la sierra de Durango, se escondió por allá. Y estando en aquellos lugares, conoció a un líder que se llamaba Francisco Villa. Y ese era el que comandaba aquella gavilla, vamos a decir. Eran personas que andaban tal vez asaltando en diferentes lugares y de eso vivían. Pero un día muere ese líder. Y era tanto el amor que tenía Doroteo Arango por ese señor que tomó el nombre de él. Entonces desaparece Doroteo y ahora aparece Pancho Villa. Y así es como conocemos en México a este revolucionario. Que por cierto, tenía una inteligencia extraordinaria. Él fue uno de los que practicaron mucho la guerra de guerrillas. Y mucha gente lo seguía. Y por eso confundían a los enemigos, porque de pronto escuchaba usted en el norte que gritaban viva Villa, y luego en el sur viva Villa, y luego en el norte viva Villa, y por todas partes Villa. ¿Cómo es esto? Pero es porque sacó la guerra de guerrillas. Un día uno de los generales muy famosos de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, el general Pershing, recibió autorización para ir a prenderlo. Y cuando él fue, después de que atacó Columbus, él fue y le dijo antes de irse a la gente que lo despidió de acá de Estados Unidos: yo voy a ir a traer ese bandido, lo voy a meter en una jaula y lo voy a examinar, a exhibir en todo Estados Unidos. Anduvo buscándolo, persiguiéndolo, y después de varios años no lo consiguió capturar y se vino. Y al tiempo estaban entrevistando a este señor Villa y le dijeron cuál fue la razón de que nunca lo encontró el general Pershing. Y él tenía mucho la palabra muchachito, hasta para matar a alguien: mi bonito, mi muchachito. Y les dijo a los reporteros: ¿cómo me iba a encontrar, muchachito, si siempre anduve detrás de él? Bueno, ese es un líder que pegó fuerte en México. Tenemos, por ejemplo, ahora hablo tantito del Che Guevara, un argentino que nació en 1928, padeció asma desde los 2 años, por eso sus padres tuvieron que venirse de la ciudad de donde estaban hasta la ciudad de Córdoba, porque era mejor el clima. Estudió paramédico, se graduó de médico y viajaba constantemente en su país, y un día llegó hasta Guatemala, y estando a Guatemala no pudo trabajar, se fue a México y allá conoció a 2 hombres, 2 hermanos, a Fidel Castro y a Raúl, su hermano, y le presentaron el proyecto de invadir Cuba. Y usted sabe la historia. Ellos derrocaron a Batista, pero era un desorden en la isla, y todos cuando vieron eso pensaron: han llegado los líderes a defendernos. Pero pasado el tiempo, el Che sale de allí y quiere llevar la guerra de guerrillas a América Latina. ¿Y qué hizo? Al estar en Bolivia le quitaron la vida. Y ahí está,
pasó a la historia como una persona que hizo un trabajo, pero ¿sabe qué? Lo mataron. Permítame llevarle ahora a ver otro de los líderes que a nivel mundial ha sonado, Nelson Mandela. Este señor lo llamaban Madiba, es un título honorífico que les daban en la aldea. Era de Sudáfrica, abogado, un hombre que estuvo preso 27 años y después de esos 27 años salió, ¿sabe para qué? Para conquistar políticamente la nación y llegó a convertirse en el presidente de la República. Había un desorden tremendo, se odiaban entre los blancos y la gente de color. En las escuelas había unas divisiones tremendas, en los restaurantes era un odio terrible. Y este hombre dijo, mi ideal más grande es ver una sociedad libre y democrática en la que todos vivan en armonía, con igualdad de oportunidades. Un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. ¿Cómo no lo iban a seguir si lo vieron que sirvió de esa manera en ese país? Ahora déjeme hablarle también de Mahatma Gandhi. Este nació en 1869. Era un hombre que estudió en Londres, estudió Derecho en Londres, y llegando a la India formó un movimiento de gente pobre, de gente que estaba siendo explotada, maltratada, y lo siguieron. Y asómbrese, logró expulsar al Imperio Británico de la India. Eso impactó tremendamente. Fue arrestado muchas veces, pero fíjate que implantó la revolución pacífica. Es decir, de pronto declaraba que iba a estar en huelga y dejaba de comer, pero los periodistas iban y lo entrevistaban. ¿Por qué está usted así? Porque quiero que hagan esto. Sin tener que pelearse, sin tener que defender, se presentó como un líder pacífico, pero que logró conseguir muchas cosas. Ahora, quiero hablarle también de otro líder que ha impactado al mundo. Todos lo conocemos, los evangélicos, la historia de él. Hablo de Martín Lutero ahora. Este era un monje católico. Fue el iniciador de la Reforma. Este señor de la Reforma protestante era abogado, pero también era teólogo. Cuando llegó a Roma, él estaba en Alemania, y cuando llegó a Roma vio los excesos, el desorden que había entre la curia romana. Vio cómo había cosas que estaban fuera de orden bíblicamente y se opuso terriblemente a eso. Luego llegó a Alemania Juan Tetzel. Ese señor traía una urna y venían los que tocaban los clarines atrás de él y decía: estamos construyendo la Basílica de San Pedro, necesitamos apoyo. Y por parte del Papa traía la orden que si tú tenías gente en el purgatorio, apenas aventabas una moneda y caía en la urna, al momento que la moneda tocaba en la urna, el alma del ser querido tuyo que estaba siendo atormentado salía de allá. Este hombre se molestó con eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo estaba levantando ya y le puso un texto en su corazón que está en Habacuc. Ese texto dice: el justo por la fe vivirá. Y eso comenzó a pegarle fuertemente a él, porque así es como trabaja Dios con los líderes que va a levantar. Con algo sencillo, le puso ese texto en el corazón y comenzó a defender esta doctrina. Obviamente iba en contra con lo que se estaba enseñando en Roma. Le voy a decir que un día, en tiempos del rey Luis XV, lo mandaron llamar para que le pidiera disculpas o perdón a la curia romana por lo que él andaba enseñando. Y él solamente les dijo: si ustedes me convencen con las escrituras y la razón, yo voy a aceptar lo que ustedes enseñan. Pero no pudieron refutarle sus argumentos. ¿Qué hizo entonces el Papa? Muchas personas no saben eso. El Papa envió una bula donde decía, es una carta a todas las iglesias, y en esa carta se dirigía a Dios en estas palabras: Señor, un jabalí se ha metido a tu viña y está destrozándola. Ayúdanos, por favor. ¿Sabe qué hizo Martín Lutero? Agarró la bula y delante de toda la gente que estaba en su iglesia la quemó. Y luego eso fue para que lo excomulgaran. Pero ahí mismo en Wittenberg clavó las 95 tesis donde decía que estaba en contra de la doctrina que estaban enseñando. Muchas personas lo siguieron, muchas personas estuvieron con él. ¿Y sabe qué? Hasta el día de hoy habemos personas que somos fruto de esa decisión de ese líder, que vio las injusticias y levantó la bandera para que la gente entendiera la verdad. Ahora bien, en el aspecto espiritual,
Cuando Dios llama a alguien, fíjate que es bien diferente. Cuando Dios llama a alguien, no, como te dijera, no piensas que eres llamado a eso. Es más, nunca soñaste con llegar a ser lo que Dios te está moviendo a que seas. Ni pensaste siquiera que podías hacer ese trabajo. Y cuando eres llamado, empiezan a desconfiar y a decir, no creo que pueda. Se me hace demasiado eso. Eso le sucedió, por ejemplo, a Josué, del que hablé al principio. Josué, Moisés le dijo bien claro, yo ya me voy a ir. Y subió al monte y oró por él y lo presentó juntamente con los sacerdotes. Y vieron que Moisés se subió al monte y estuvieron llorando esperando que bajara. Y pasaron 40 días y no bajaba Moisés. Entonces todos están desanimados. Todos los días volteaban hacia el monte Pisga a ver a qué horas bajaba Moisés. Josué entre ellos desanimado. Y cuando Dios le habló, le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Encontró a un líder desfuerzado, acobardado, lleno de temor y a punto de desmayarse. Y cuando le ordena eso, le dice lo que va a hacer, ya no vas a ser número 2, ahora es número 1. Pero él no podía entender eso. Por eso Dios le dijo, así como engrandecí a Moisés, te voy a engrandecer a ti, no temas. Y entonces comenzó a dar órdenes. Eso mismo le pasó a Gedeón. Gedeón fue otro de los líderes que cuando el ángel de Jehová llegó a la cueva donde aquel estaba cirniendo trigo y le dijo, varón de Dios esforzado y valiente, aquel no creyó esa palabra. Y más cuando le dijo, tú vas a libertar al pueblo de los madianitas. ¿Y sabe qué dice Gedeón? Pero si mi familia es la más pobre, la más pequeña de Israel. ¿Por qué a veces nos vemos así? Dios no quiere que nos veamos así. Dios quiere que nos veamos como nos ve Él. Él se está viendo pequeño, pero Dios lo está viendo grande, capaz de libertar, capaz de llevar a cabo ese liderazgo. Pero así sucede. Lo que estoy argumentándole es que cuando Dios escoge a una persona para un trabajo, generalmente pensamos que no podemos. Pero luego Dios nos demuestra que no somos nosotros, sino que Él es el que hace el trabajo a través de nosotros. Lo mismo pasó con el rey Saúl. Ya lo están llamando para darle nombramiento y no lo hallan, no lo encuentran. Y ¿dónde está Saúl? ¿Dónde está Saúl? Y era un hombre que sobresalía de los hombros arriba y no lo hallaban en todo el pueblo. Hasta que Dios tuvo que decirle a Samuel, allá está escondido en el bagaje. Allá está donde están las maletas de todos los guerreros, allá donde están los animales. Allá está escondido. ¿Por qué? Porque él todavía no puede creer que es el rey de Israel, y lo trajeron hasta acá. Lo mismo le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso va persiguiendo a los cristianos pensando que le está haciendo bien a Dios. Está persiguiendo al pueblo de Dios. Él nunca pensó, fíjate lo que te digo, nunca pensó que un día iba a ser el líder, que Dios lo iba a usar para enviar tantas cartas a la iglesia. Él va con una mentalidad negativa a perseguir cristianos, pero Cristo lo encuentra, lo tumba de la cabalgadura y le enseña cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenía un liderazgo que el Señor lo tenía que enviar a que lo hiciera, y lo escogió de esa manera. Ahora, le voy a decir algo. Para terminar con un líder y por lo que lucha, no se debe de atacar la persona, sino sus ideas. ¿Sabe usted por qué están vivos hasta el día de ahora Che Guevara, Zapata, Martin Luther King y Mahatma Gandhi? Porque los mataron. Cuando una persona quiere terminar con un líder, en vez de atacar a la persona, se deben de atacar las ideas. Y ese es el gran problema que mucha gente en la iglesia no entiende. En la iglesia, muchas personas atacan al líder, no a las ideas de ese líder. Tenemos que tener respeto por nuestro hermano. Ese es un líder que Dios ha puesto ahí, y tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo, pues no tienes que atacarlo. No tienes que atacarlo a él. No, argumenta con tus ideas si verdaderamente tú tienes la razón, y derrúmbale sus ideas, pero respeta su cuerpo, respeta su persona, porque es templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En el mundo la gente mata a la persona, pero no matan las ideas. Y con cuánta razón el mismo Che Guevara decía, podrán matar el cuerpo, pero las ideas, ¿cuándo las matan? Y efectivamente, si nosotros entendiéramos que
Si un día estás en desacuerdo con alguien, no lo ataques a él, sino sus ideas, ¿de acuerdo? Y así, de esa manera, podemos ir creciendo con cierta madurez para poder seguir avanzando y sabiendo que somos hermanos y que nos merecemos respeto y amor unos a otros. Ahora, quiero que veamos la conducta de un gran líder del Antiguo Testamento llamado Moisés. ¿Cómo aprendemos de la vida de liderazgo de este señor? Y si usted es una persona que aspira a liderazgo, hermano que me mira, por favor, mire tantito la vida de este señor. Mire tantito la vida de Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, del 13 al 27, ahí está algo que me llamó mucho la atención. Mira, cuando vemos el inicio del trabajo que Moisés realizó para servir al pueblo de Israel, se presta para creer que ahí comenzó su liderazgo. Así pensaba yo también. Pero no es eso. Cuando Moisés fue llamado, le pasó lo mismo que a todos los demás. No quería aceptar el llamado. ¿Te fijas? Dios diciéndole, he oído el clamor del pueblo, ya llegó a mi presencia y tú vas a ir a libertarlo. Pero él dice, yo no puedo. Él no quiere hacerlo, él tiene miedo, él tiene temor. Ahora, yo lo miro que él está rehusándose a hacer el trabajo que Dios quiere que haga. Ahora, ya cuando llega a Egipto, después de que Dios lo lleva de una manera prácticamente bien forzado y convencido con milagros, y cuando llega, pues ¿qué hizo Moisés? Moisés nomás fue un hombre que estaba observando lo que Dios estaba haciendo. Porque cuando llega, por ejemplo, con los magos y arroja su vara y se hace serpiente, los magos hicieron lo mismo. Y luego la serpiente de Moisés se traga a las demás serpientes y vuelve a hacer vara. ¿Qué hizo Moisés ahí? Pues nomás está mirando. Él nomás está mirando. Yo no miro liderazgo ahí con él. ¿De acuerdo? Cuando las plagas para sacar al pueblo de Israel, Dios le decía lo que tenía que hacer y él lo hacía y venían las plagas. Cuando se celebraron la Pascua, el ángel destructor fue el que hizo y dejó llorando a la nación más poderosa de aquel tiempo, a los egipcios. Es más, cuando ya están frente al Mar Rojo, ya para cruzarlo, hasta Dios se molesta con Moisés, porque Moisés está diciéndole a Dios, ¿qué hace? ¿Qué hago? Y está rogándole a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque a veces no entendemos como líderes que ya no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar. Y hay gente que cuando debe de actuar está clamando o está pidiéndole a Dios, abre la puerta, y Dios diciendo, métete. Tenemos que entender cuándo es tiempo de accionar y cuándo es tiempo ya de pararle a la oración. Tenemos que empezar a accionar. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo soy de los que creo que el liderazgo de Moisés comenzó cuando él aprendió a delegar autoridad. Cuando él aprendió a delegar autoridad, entonces empezó su liderazgo. ¿Por qué? Porque empezó a hacer algo que le sugirieron y lo analizó y vio que era bueno, y entonces es que lo llevó a cabo. ¿Sí? Pero él hacía todo en el pueblo. Él hacía todo, se paraba desde muy en la mañana hasta en la tarde atendiendo los asuntos del pueblo. Y era una multitud, no descansaba. Pero asómbrate, llega el suegro sacerdote de Madián, oyó lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel y con Moisés, y se vino y le trajo a la esposa y a los hijos. Permítame admirar tantito la vida de este suegro. ¿Por qué? Cuando yo estaba leyendo esto, dije, ¿qué abuelo acepta renunciar a sus nietos? Nadie. No vas a encontrar un abuelo que esté contento de que le quiten los nietos. Imagínate que de pronto dice la hija, papá, mi esposo dice que nos vamos a ir para Sudamérica porque ya está una iglesia y nos están esperando para irnos a predicar. ¿Cómo va a llorar el suegro? ¿Por qué? ¿Porque se va la hija? No. ¿Porque se va el yerno? Menos. Él va a llorar porque le van a quitar los nietos. ¿Sí? Yo te digo porque yo soy abuelo también. Y ahí tiene usted, este hombre está renunciando a sus nietos. Viene y le trae la hija a Moisés, a la esposa. Y luego, ya que está ahí, empieza a ver al yerno.
Digo esto para que no menosprecies a tu suegro. Él está observando que Moisés desde la mañana hasta en la tarde está metido en la carpa atendiendo los problemas del pueblo. Y yo me lo imagino pensando, pues mi hija se va a quedar viuda bien pronto y mis nietos se van a quedar sin papá, van a quedar huérfanos. Aquí necesito meterme y aconsejar. Es bueno que de pronto escuchemos a los suegros, pero a los suegros que teman a Dios. ¿De acuerdo? Cuando el suegro teme a Dios, por cuanto ama a Dios, va a ayudar al yerno con sabiduría y a la hija también y a los nietos. Fue entonces que lo llamó y le dijo: Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Amén. No está bien lo que estás haciendo. Él pudo haber argumentado: ¿y usted qué tiene que venir a meterse donde no lo llaman? ¿Y usted qué tiene que venir a decirme lo que yo tengo que hacer si yo soy un siervo de Dios? Pero para que mires que Moisés era un hombre que tenía su mente abierta a la voz de Dios, sabiendo que le podía hablar de la manera que menos te imaginas. Y entonces le dijo: lo que tú tienes que hacer es nombrar personas que te ayuden, ¿sí? Personas que te ayuden. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Le dijo: vas a formar, enseña tú las ordenanzas y las leyes de Dios. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pero escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Te fijas? Qué interesante es que atendamos a alguien que se acerca de parte de Dios para bendecirnos. Y el suegro era sacerdote de Madián. Pero mira lo que hizo. Él no era hebreo. Él no era hebreo. Y la palabra del Señor me enseña que cuando llegó con Moisés, se alegró cuando Moisés le empezó a contar las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo libertó al pueblo, cómo los bendijo, cómo les abrió el mar rojo, cómo los defendió en Mara. Todo le contó. Y dice el viejo Jetro: ahora conozco que el Dios de Israel es más poderoso que todos los demás dioses, y que Dios ha bendecido tu vida y ha bendecido al pueblo de Israel. Pero le dio el consejo. Mira lo que le dijo: tú tienes que seguir dando las enseñanzas. Eso que ni qué. Tú eres el líder aquí, ¿de acuerdo? Tú sigue enseñando al pueblo. Sé el maestro y sé el guía. Pero la clase de hombres que vas a buscar, tienes que buscarlos especiales. Para el juicio y la dirección, hombres de virtud. Amén. Porque cabeza clara y corazón firme hacen buenos jueces. Para la piedad y la religión, hombres temerosos de Dios, hombres de conciencia limpia. Es lo que le está sugiriendo Jetro. Para la honestidad e integridad, hombres varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y cualquier problema difícil que haya, que ellos no puedan arreglar, pues que lo traigan a ti y tú lo resuelves. Ahora, al aceptar Moisés estos consejos de parte de su suegro y ponerlos por obra, comenzó su gran liderazgo. Ahí fue donde yo digo que comenzó el gran liderazgo de Moisés. ¿Sabe por qué? Porque comenzó a tomar decisiones él para con el pueblo. Comenzaron a ver la sabiduría que Moisés tenía para dirigir al pueblo. Ahora, mi pregunta es esta: ¿usted quiere tener un liderazgo fuerte? Pues vamos a aprender a escoger. Esto es para los pastores. Hermano pastor, amigo pastor, ¿quieres tener un liderazgo fuerte como pastor? Escoge bien a los hombres y a las mujeres aptas para que te ayuden. ¿De acuerdo? Aún Jesucristo, con toda su sabiduría, dice la Biblia que subió al monte y después de estar orando vino y escogió los que él quiso. Porque no todas las personas van a ejercer un liderazgo. Todos podemos trabajar en la obra,
pero no todos tienen ese espíritu de líder que tiene que manifestarse en ellos. Y nosotros como pastores podemos verlo, sugerirle, decirle, motivarlo, sabiendo que tiene capacidad para hacer aquello, o que es un hombre que puede ser guiado por Dios en ese liderazgo. A ver si me estoy explicando. Tenemos que escoger. Ahora, yo sé que en la iglesia hay hermanos que Dios los usa de una manera, de otra. No todos son líderes, ¿sí? Pero a veces hay pastores que quieren que aquel sea líder a fuerza y luego fracasa, se frustra él, se frustra el pastor. Y todo nomás por no aprender a pedirle a Dios la guianza para escoger aquella persona que puede hacer el trabajo. Ahora, a lo mejor usted es una persona que dice, es que yo no sé hacer mucho, hermano. Yo no sé hacer mucho. En la iglesia yo me siento sencillo. ¿Sabe qué? Me estoy acordando de que en un lugar estaban 3 violines y estaban con una cuerda cada violín. Era todo lo que había. Y un hombre dijo, se paró y agarró el violín. Él era buen violinista, pero con una cuerda. Le dijo uno, ¿qué vas a hacer con una cuerda? ¿No vas a sacar nada? Y luego dijo el otro, oiga, ¿y si yo agarro el otro, yo también toco el violín? Y se paró y agarró el otro violín. Y luego el otro agarró el otro violín. Y se oyó una música hermosísima, 3 voces. Fíjate, primera, segunda y tercera, pero cada quien con su violín, con una cuerda. Mi consejo es este: si tú no tienes capacidad para liderazgo, porque tienes una sola cuerdita, búscate otros 2. Y entre los 3 van a sacar una melodía muy hermosa. Y deja que aquel que Dios ha llamado a líder, respáldalo para que salga adelante en lo que el Señor le mandó a hacer. Ahora, otra cosa más que quiero dejar claro. Tenemos como líder, nosotros como cristianos, al máximo líder que hay, a Jesús de Nazaret. Vamos a aprender de Él. Vamos a aprender del Señor. Y yo quisiera esta noche, pues que viéramos algunas cosas que Jesucristo hizo. Y si usted está aspirando al liderazgo, o quiere que Dios lo use de esa manera, o ya sabe que usted puede ser líder, pero tiene algunos impedimentos, yo lo invito a que vea detenidamente la conducta del máximo líder que tenemos, Jesús de Nazaret. Y yo quiero que mire usted, primero, ¿a quién agradaba Jesús? ¿A quién agradaba Jesús? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los herodianos? ¿A los escribas? Mira lo que dice el Señor: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego dice, mi Padre siempre me oye. Y esto es lo que me gusta. Dice, porque yo hago siempre lo que Él me manda. En otras palabras, el Señor vino a agradar a Dios. ¿Quiere usted ser un líder que tenga éxito? Agrade a Dios. Agrade a Dios en lo que le mande. El apóstol San Pablo mismo dice, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién agradaba Cristo? A su Padre. Vamos a ver ahora, usted que aspira a liderazgo también, vea usted cómo Jesús trató a los niños. Un líder que los niños le tienen miedo, mi recomendación es que se esculque. Algo trae mal allí. Algo anda mal con él, porque a Cristo lo seguían los niños. Los que se enchilaban eran los apóstoles y hasta los corrían, pero Cristo los defendía. Usted es un líder, los niños lo buscan, algo hay bien en usted. Le huyen, algo anda mal en usted. ¿Cómo trató el Señor a los enfermos? Usted como líder va a encontrarse con algún miembro de su grupo enfermo. ¿Cómo lo va a tratar? Tiene que aprender de cómo trataba el Señor a los enfermos. ¿Cómo trataba el Señor a los desahuciados? A las mujeres en aquel tiempo, una mujer no se podía arrimar a un rabino. No, qué esperanzas. Sin embargo, Jesús dejó que se arrimara a una y le echara perfume y le enjugara los pies con los cabellos. ¿Cómo va usted a tratar a la mujer? ¿Cómo? En el grupo ahí tiene que haber alguna mujer. ¿Cómo la va a tratar? Aprenda cómo el Señor trataba a las mujeres. ¿Cómo trataba a los religiosos? Siempre vas a encontrarte personas religiosas en la iglesia. ¿Cómo lo vas a tratar? Tenemos que aprender. ¿Cómo vas a tratar a los políticos? ¿Cómo trataba Jesús a los políticos? Eso también, porque no vas a cortar al político.
pero tienes que aprender a tratarlo para que él se dé cuenta que lo que tú tienes no lo comprometes. ¿Me estoy explicando? Acostumbro decir siempre, aquí están, cuando estoy predicando frente a una audiencia, y ahorita pues ni cómo preguntarles porque no me van a contestar. Están ustedes por allá en su hogar frente a la televisión. ¿Cómo trataba el Señor a sus verdugos? ¿Cómo trató a sus verdugos? Porque no a todos les vas a caer bien. Va a haber algunos que te van a golpear con una espada en la lengua. Va a haber algunos que te van a tirar sin misericordia. ¿Cómo los vas a tratar a ellos también? ¿Cómo vas a tratar a tus discípulos? ¿Cómo trató Cristo a los discípulos? Les tuvo confianza. Sabían que eran personas que tenían muchos defectos. Sin embargo, les dejó caer una responsabilidad extraordinaria: el predicar el evangelio en todo el mundo. Les tuvo confianza. Entonces tenemos que entender eso nosotros también. Como líderes, vamos a ver cómo vas a tratar a tu discípulo. Va a haber un discípulo que va a aprender rápido, pero te vas a encontrar con un discípulo al que vas a tener que terquearle. El Señor Jesucristo ya al último recibió la visita de uno llamado Felipe, y mira lo que le dijo: Señor, enséñanos al Padre y creeremos en ti. Tenía que molestarse el Señor. Felipe, tengo tanto tiempo de estar con ustedes y todavía me dices, enséñanos al Padre. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Nomás para que tengas una idea, la clase de personas que traía Cristo es la misma gente que vas a traer tú. No hemos cambiado, no hemos cambiado. Un día yo le dije al Señor, ¿cómo es una iglesia? Dijo, mira la que yo traje, mira la que yo traje. Y me di cuenta, ahí vas a encontrar un Judas, vas a encontrar un Tomás incrédulo, un Pedro acelerado, otro que va a correr asustado, y tienes que atenderlo porque tú eres el que estás al frente como líder. Ahora, ¿cómo le vas a hacer cuando una persona se ponga en contra tuya? ¿Como Villa? ¿Vas a buscar las armas? No funciona. En la iglesia no se trata de matar a nadie. En la iglesia se trata de avanzar. Ya dije, si vas a matar, mata una idea, pero no mates a la persona, no ataques a la persona. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacerle? Tú eres un líder, tienes un pastor, busca la cabeza, y esa cabeza es el pastor. Y escúchame, no llegues ordenándole, no llegues ordenándole. Es que yo soy gerente, yo en la empresa ordeno. Pues anda a ordenar allá, pero en la iglesia no llegues a ordenar. En la iglesia no llegues a ordenar. Hay un pastor, sugiérele, adviértele, si es necesario, suplícale. Pero no trates de matarle, ni ponerte en armas, ni atacarle. ¿Por qué? Porque Dios va a defenderlo a él y tú no le vas a ganar. Le dijo Dios a un profeta, te he mandado a que pastorees gente de cabeza dura, pero no les tengas miedo. Yo he puesto tu frente como de diamante, así que déjalo que venga y se estrelle, y al rato que esté pataleando, ora por él. Y al rato va a estar contigo respaldándote en el proyecto grande que tienes. Bien, ahora yo quisiera, si me permiten, platicar un poquito con el doctor Daniel Bustamante sobre esto que yo he hablado. A lo mejor él tiene algunas preguntas que hacerme, que usted quiere hacerme, pero no me puede preguntar. Pero él aquí está. Y yo creo que podemos sacar beneficio de una pequeña conversación que tengamos el doctor Bustamante y su servidor. ¿Cómo ven? ¿Me permite? Gracias. Queremos agradecerte, Cristóbal. Amados, familia, creyentes, yo creo que muy interesante la plática. Y queremos agradecerte, Cristóbal, por apoyar, respaldar este ministerio. Una de las claves de este ministerio es la escuela dominical. Son las clases a través de muchos maestros. Tenemos maestros, o sea, el vaso, el instrumento que quiere servir en la iglesia es básico y es muy importante. Así que, pues de parte de la escuela dominical, de los maestros y de las familias, queremos agradecerte mucho lo que estás haciendo. Y por lo que estoy resumiendo de lo que estás hablando, todo se trata de Dios y no de nosotros, ¿verdad? O sea, el salmista decía, en Dios haremos proezas. Te interrumpo, sí, para tragar un papelito, que yo sin papelito no avanzo. Muy bien. Voy a leer la escritura
La palabra del Señor dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, lo que tú estás hablando. Prediques la palabra, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ahora, una pregunta yo creo que muy simple, y yo sé que los que nos están escuchando quisieran hacer esa pregunta. ¿Qué influencia trae sobre un líder o un maestro el círculo más cercano, la familia? ¿Cómo influye la familia en un líder? Bueno, yo creo, Daniel, que un buen líder tiene que tener primero una buena influencia con los más cercanos, con su esposa, con sus hijos. Porque si todo mundo le cree, menos la esposa, yo les llamo a esos líderes exitosos fracasados. Es decir, que tienen un éxito en el exterior, pero en la casa no le cree la esposa y no le cree los hijos. Y lo importante en un líder es que tu familia crea, entienda la visión y te comprenda. Entonces tienes que tener una muy buena relación con la familia. Principalmente con la familia. Ahora, la manera, ¿cómo discierne un líder la dirección de Dios? O sea, muchas veces al principio, y todavía lo sigo haciendo después de años de ministerio, ¿cómo entender lo que Dios quiere que uno enseñe? Porque a veces uno quisiera hablar de diferentes tópicos o formas o maneras, pero ¿cómo discierne un líder la dirección que viene de Dios, viene de arriba? Okay. Pues mira, un buen líder debe de aceptar consejos sabios, porque Dios no va, ya lo he dicho muchas veces en las congregaciones de mi manera sencilla de predicar. Le digo, usted no espere que Dios le hable con un embudo desde el cielo. Imagínate que alguien se quiere casar y está indeciso si con Panchita o Cuquita. Entonces Dios no le va a gritar desde el cielo: no te cases con Cuquita porque te va a ir mal. No. Se va a acercar a alguien a hablarte y a decirte, darte un consejo sabio. Entonces Dios va a usar a esa persona para decirte algo. Y en el liderazgo es igual. Hay personas de experiencia, ancianos en la iglesia, que algunos los han desplazado porque ya están viejos, porque ya, ¿qué me puede enseñar ese viejo? Bueno, ese viejo tiene experiencia, ese viejo ya caminó por donde tú no has caminado, ese viejo tiene sabiduría. Y si es un hermano cristiano de oración, aunque no tenga mucha preparación, él te va a dar un consejo sabio. Y es importante escuchar a las personas que dan consejo sabio, porque a todo mundo nos gusta aconsejar, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a una persona que dé un consejo sabio. Hay una, ¿cómo se llama? No es un proverbio, es un dicho muy, muy común. Lo que tú haces no me deja oír lo que tú dices. Y es que a veces como maestros tratamos de decir muchas cosas. ¿Cómo comentas? Mira, de eso? te voy a contar algo que yo vi en una iglesia. No voy a decir dónde, porque no vayan a pensar algo alguien de los televidentes. Estaba en la parte de atrás yo oyendo a un maestro que estaba dando la escuela dominical, la enseñanza de la escuela dominical. Y el hombre se miraba bueno, bien, todo, enseñando muy bonito. Y de repente, en aquel silencio de la congregación, que voy escuchando que una señora gordita que estaba atrás va diciendo: amén, tiroso. Y dije, ¿y esta señora? ¿Y qué crees que dijo él? Jané, cálmate por favor. Dije, no, pues es la esposa, ella lo conoce. En otras palabras le está diciendo, lo que tú estás, tus hechos, viejito, no me dejan oír lo que estás diciendo. En otras palabras, cuenta mucho la acción del líder, las acciones del líder, ¿verdad? El líder tiene que actuar. Mira,
Jesús, dice la Biblia en el primer libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, versículo 1, dice Lucas, dice: en el principio, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Te fijas? Primero son los Primero hacía y luego enseñaba. Y nosotros estamos al revés. Primero enseñamos para que hagan. Y no, tienes que primero hacer. Si tú quieres que la congregación levante las manos, no les digas levante las manos, no, levántalas tú. Levántalas tú. Y que cada vez que cantes, al rato empieza la gente a levantar las manos, ¿verdad? Porque tus acciones tienen una influencia tremenda en la congregación. Fíjate que siempre he comentado yo de mi padre. Mi padre fue un pastor, un ministro por muchos años. Creo que, si mal no recuerdo, le celebraron 50 años de ministerio. Entonces tuvo muchos años. Y una de las cosas que yo comento como ministro ahora, ya por 33 años, es que sin darme yo la cuenta, yo tuve una formación y una escuela por papá. Pero yo comento que papá no me sermoneaba a mí. No me agarraba con lo que él enseñaba, con lo que él iba a predicar. No me sermoneaba, pero los ejemplos de su vida fueron los que me formaron. Y yo ahora entiendo que los hechos valen más, bueno, que las palabras, ¿verdad? Te voy a comentar algo. En una casa, una señora iba a hornear el pavo, Daniel. Y estaba la hija viéndola. Agarró el cuchillo y le cortó al pavo la pechuga y la puso aparte y la envolvió en un papel. Y luego metió esa parte de la otra parte del animal al horno, y ya que se coció aquello, la saca y luego mete la pechuga. Y le dice la niña: oiga, mamá, ¿por qué haces eso? Saca mejor sabor. Dijo: no sé, pero así le decía mamá. Ah, bueno. Fueron a ver a la abuela y le dice: oiga, abuelita, mamá hace esto con el pavo, le corta la pechuga y la mete en dos partes esto. Saca mejor sabor. Dijo: no sé, hija, pero así le decía a mi mamá. Y cuando fueron a ver a la bisabuela, una viejita ya en la silla de ruedas, la muchacha le pregunta: oiga, abuelita, ¿por qué usted partía la pechuga y la metía después de haber metido la otra parte del pavo al horno? ¿Saca mejor sabor? No, hija, es que el horno estaba chiquito y no cabía todo, por eso tenía que haber en dos partes. Pero nunca les enseñó, pero les impactó eso. Y miraban que la abuela la hacía, pensaban que era mejor sabor. No, era porque estaba muy chiquito el horno. Con eso te estoy diciendo que cuentan más los hechos que las palabras. Ahora, una última pregunta. Bueno, amados, qué importante es considerar el llamado de Dios. La forma como Dios sigue pues perfeccionando lo que ha comenzado con nosotros. ¿Cómo se puede un líder, un maestro, cómo puede mantenerse enfocado en su llamado? Porque a veces hay tantas pues distracciones, hay tantas. Sabe que en una ocasión me invitaron a una reunión y me dijeron: mira, ya ves que ahorita casi todo se trata de negocios, de cómo hacerte rico, cómo ser próspero. Y fui a esa reunión y me llamó la atención porque un ministro dijo: yo mejor dejo la iglesia porque en este negocio me va mejor que en la iglesia. Y fíjate, también tuve el testimonio de un pastor que, bueno, él ya pasó, tuvo que ver con el ministerio de nosotros porque él nos vendió el primer terreno que compramos. Y me dice él: fíjate que yo, después de pastorear por algunos años, empecé a criar perros. ¿Y qué crees? Que los perros, o el negocio de vender perros, me daba más que la iglesia. Ahora, ¿cómo se mantiene un líder enfocado en su llamado? Porque en el llamado no es fácil. Se pasan por luchas, se pasan por no todo es bonito. ¿Cómo se mantiene un líder o un maestro enfocado en su llamado? Mira, hermano Daniel,
como dices al principio, hay muchas cosas que nos rodean, nos asedian, para que quitemos la mirada del blanco. Si tú quitas la mirada del blanco, no vas a ser, te hablo como un sembrador. Yo me acuerdo que un día fui a un rancho con un amigo y me dijo, quiero que me ayudes a hacer el surco. Y yo voy atrás con la sembradora. Entonces agarré el arado y empecé el animal va adelante y yo ahí voy con el arado. Y cuando terminé, era una víbora lo que yo había hecho. Y decía, oye, ¿qué surco es ese? Mira lo que hiciste. Digo, oye, pues yo pensé que iba derecho. Dijo, no, es que a veces volteas a verme a mí y volteas para otro lado. Le dijo, mira, de aquí en adelante tú vas a agarrar un punto allá, sea un palo, una rama, lo que tú mires, pero no quites la mirada de ahí. Y tú síguele con el arado, pero sin quitar la mirada de ahí. Y cuando hice eso, volteé a ver, estaba una flecha, hermano, una raya tremenda, pero porque no quité la mirada del blanco aquel. Bueno, el siervo de Dios que es llamado por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si quiere mantenerse, tiene que seguir con la mirada en el que lo llamó. Aunque aparentemente se te presente un negocio muy fructífero, yo siempre he dicho que Dios no paga los viernes, pero paga. Entonces, y también he aprendido otra cosa, la parcela de Dios es muy grande. A veces te manda a sembrar en una esquina y te dice, vete, y te paga ya en la otra orilla. Sí. Así es como trabaja Dios. Pero hay gente que está acostumbrada de que si aquí es el pozo, aquí me pagas. No, eso es con el pensamiento del mundo, el pensamiento carnal. Con Dios tú tienes que entrar a su parcela sabiendo que ya te pagó. Ya te pagó. No debes de estar esperando que te paguen. ¿No te acuerdas del mensaje que el Señor les dio cuando contó la historia del samaritano? Lo llevó el samaritano al herido al mesón, lo atendió 2 días, le pagó al mesonero y le dijo, cuídamelo y yo te pagaré cuando regrese. Ese samaritano es tipo de Jesús. Entonces, ya le pagó por adelantado para que lo vea. Es lo mismo que hizo Dios con nosotros. El día que nos llamó al ministerio nos pagó por adelantado. Tú ya eres rico, pero el problema es que el diablo quiere que seas millonario. Y es más ser rico es mejor ser rico que millonario. Fíjate, increíble. Y el que tiene esa mentalidad, no, hombre, se la pasa gigante sirviendo a Dios pese a las circunstancias que tiene a su alrededor. Exacto. Nomás no quitando la mirada del Señor. Qué bonito es entender, amigos, hermanos, el plan de Dios, el llamado de Dios. Como estamos oyendo las pláticas, la conversación desde la historia que empezó Cristóbal de los grandes líderes a nivel mundial y luego a través de los personajes de la Biblia. Qué importante es entender que se trata de Dios. Todo se trata de Dios, no de nosotros. Dios va a utilizar nuestra vida, nuestro vaso, nuestro instrumento, dice la Escritura, un vaso, un instrumento santificado, útil, dispuesto para toda buena obra. Dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Se trata de Él. En Dios haremos proezas. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia. El apóstol Pablo, cuando enfermo con aquel aguijón en su carne, como llega en muchos de nosotros a veces situaciones contrarias, enfermedades, algunas situaciones que tratan de pararnos o de detenernos. Pero el Señor le dijo, hijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Qué bueno es entender que si estamos débiles, frágiles, enfermos en ocasiones, pero se trata de Dios, de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Así que queremos tomar unos minutos, Cristóbal, para darle gracias a Dios, porque yo sé que hay corazones, hay creyentes que han servido por muchos años, ya por muchos años. Sigue adelante, no desmayes. He peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera. Y otros que empiezan, los animamos a seguir adelante. Se trata de Dios. Es Dios el que te va a usar. Es Dios el que se va a glorificar en tu vida. Así que permítanos hacer una breve oración y agradecer la atención
Mire estos medios que están pasando, las cosas que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué oportunidad nos da Dios para poder llegar a ti con una palabra de esperanza? Con una palabra que puede animarte, motivarte a no desmayar y seguir adelante. Son tiempos proféticos. Padre, muchas gracias por el privilegio y la bendición, Señor, de poder tener ese llamamiento santo, esa palabra que tú has puesto en nuestros corazones, ese llamado que tú has puesto, Señor, en las personas que nos están, Señor, sintonizando. Y tu palabra nos enseña que tenemos que cumplir nuestro ministerio, nuestro llamado. Gracias por las fuerzas nuevas. Gracias, Señor, por la unción, por tu Espíritu Santo y por tu palabra.